Bienvenidos a la cuarta entrega de nuestra serie de podcast sobre el futuro de los viajes espaciales turísticos y las tecnologías avanzadas que están remodelando nuestra comprensión del cosmos. Soy Álvaro de Jesús. Tengo el placer de presentarles una conversación fascinante con Francisco Forero, ingeniero en automática industrial, sobre dos de las herramientas más revolucionarias de la exploración espacial moderna: los telescopios Webb y Hubble. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha levantado la vista al cielo nocturno buscando respuestas en la infinita expansión del universo. La curiosidad por entender nuestro lugar en el cosmos ha impulsado avances científicos que han transformado nuestra visión del universo. Hoy continuamos esta tradición con tecnologías que nos permiten ver más allá de lo imaginable. El telescopio James Webb, considerado el sucesor del legendario Hubble, es un verdadero prodigio de la ingeniería moderna. Con su espejo primario de 6.5 metros de diámetro, Webb está diseñado para observar el universo en el espectro infrarrojo, revelando detalles ocultos en el polvo cósmico que antes nos eran inalcanzables. Su misión es descubrir las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del Big Bang, arrojar luz sobre la formación de sistemas planetarios y quizás darnos pistas sobre la existencia de vida en otros rincones del cosmos. Por otro lado, el telescopio Hubble, aunque menos conocido, representa un salto adelante en la exploración planetaria. Este telescopio, fruto de una colaboración internacional, está enfocado en el estudio detallado de exoplanetas, esos mundos más allá de nuestro sistema solar que podrían albergar condiciones para la vida. Su tecnología de detección avanzada permite analizar atmósferas de estos planetas con una precisión sin precedentes, buscando signos de agua, oxígeno y otros elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. En esta conversación con Francisco exploraremos las capacidades extraordinarias de estos telescopios, cómo están revolucionando la astronomía y cuál es su impacto en la ciencia y la humanidad. Hablaremos de sus innovaciones tecnológicas, las misiones que lideran y el futuro de la exploración espacial que se vislumbra con estos gigantes observatorios. También discutiremos cómo estas herramientas están acercándonos cada vez más a responder preguntas fundamentales sobre el origen del universo y la posibilidad de la vida más allá de la Tierra. Acompáñenos en este viaje a través del espacio y del tiempo, donde cada imagen capturada por estos telescopios nos acerca un poco más a develar los misterios del universo. Preparen sus mentes para una travesía fascinante que nos llevará a los confines de la realidad conocida y más allá. Sin más preámbulos, los dejo con esta conversación enriquecedora con Francisco Forero sobre los telescopios Webb y Hubble, los ojos de la humanidad en el universo profundo en Punto de Mira. Pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen lunes, buen fin de semana. Bienvenidos una vez más a este encuentro de miércoles, en donde, a pesar que el mundo está cabeza abajo o patas arriba, como quiera usted decirlo, aquí nosotros venimos con un rayo de esperanza a hablar de las cosas buenas que hace el ser humano. Usted está en el punto de mira. Bienvenido doctor Forero, bienvenido doctor Forero Jr. ¿Cómo están? Muchas gracias, hombre. Nacho, pues muy contento de estar aquí de nuevo en este cuarto programa, en esta cuarta entrega de toda la temática espacial y tecnología. A mí me encanta hablar de estos temas, soy un apasionado de toda esta temática y de todo lo que ocurre en la actualidad, de la historia y de lo que pues viene en los próximos años. Y poder presentar este cuarto programa, pues para mí es una dicha, es una delicia. Por supuesto, acompañado siempre con el anfitrión del programa, el hombre que no tiene pelos en la lengua, el que es, mejor dicho, su opinión es última palabra, el señor Álvaro Forero, mi padre.
Señor Madre. sin pelos en la lengua, bienvenido. Sí, a tocar afeitármelo. No, 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 y ha sido un día de esos días en que hay que hacer muchas cosas y carreras, pero bueno, aquí estamos. Finalmente pensé que no iba a alcanzar a llegar como en la hora, pero sí, ¿no? Alcancé a llegar a descansar un poco, a darme una ducha porque venía recalentado y ya, aquí estamos. Hoy no les voy a traer adelantos políticos ni nada que se parezca. Gracias, gracias. Vamos a entrar en el tema porque es que el tema es bastante interesante y creo que nos va a ocupar todo el tiempo porque hemos venido hablando en los anteriores programas sobre cohetería, sobre aviones, sobre combustibles, sobre misiones espaciales, sobre Elon Musk, sobre SpaceX, bueno, todo lo que hay hoy en día en ciencia espacial que no es solamente la NASA. O sea, ya la NASA sí continúa ellos con sus investigaciones y experimentos y exploraciones, pero, y los rusos también, obviamente, pero la ciencia espacial se ha volcado sobre los particulares, empresas particulares que tienen grandes intenciones de promover el turismo espacial más adelante, y de eso hemos hablado también en los anteriores programas, pero hoy nos vamos a ir derechito a mirar hacia las estrellas. Vamos a hablar de el Hubble, pero vamos a comenzar por ¿cuál es el primero y cuál es el segundo? Que se me enredó. Francisco, hágame. Vamos a hablar de los telescopios espaciales, concretamente el James Webb, pero también vamos a hablar un poco Eso, del telescopio Hubble. exacto. Buenísimo la cosa Entonces, porque en estos días vi un video de que a través del Howard creo que era, sí, se veía la explosión de una supernova. Ah, sí, por supuesto, las explosiones de supernovas son una cosa, un evento cósmico espectacular y, por supuesto tanto el Hubble como el James Webb han dado imágenes de estos eventos tan espectaculares como las explosiones de supernovas. Ya vamos a ver un poco al respecto. ujú. Bueno, Entonces ahí le genial, queda el genial. micrófono, Francisco, para que Absolutamente genial. inicie el programa y nosotros aquí de espectadores. Bueno, ya en anteriores programas habíamos hablado, como decía hace un rato mi padre, vamos a hacer un resumen rápido. En el primer programa estuvimos hablando sobre cohetería espacial, sobre motores que se utilizan para la cohetería espacial, cómo funcionan los lanzamientos pues, de cohetes de la Tierra hacia el espacio, la física involucrada en eso y la ingeniería, por supuesto, involucrada en eso. En el segundo programa hablamos sobre la Estación Espacial Internacional, que es esa enorme laboratorio flotante que tenemos nosotros en el espacio. Actualmente a 400 kilómetros de altura, hablamos de que esa estación se va a desmantelar, se va a destruir y se van a construir otras. En el tercer programa, que fue el último que hicimos, hablamos también sobre cohetería espacial, sobre algunas de las cápsulas, algunas noticias actuales que hayan ocurrido respecto a todo lo que viene ocurriendo en la actualidad con respecto a la exploración espacial y la parte de turismo espacial, que también, como hace rato mencionaba mi padre, pues es mucho a lo que se va actualmente la industria aeroespacial. Y es que de alguna manera toda esta exploración y toda esta vaina se tiene que financiar de alguna manera, se tiene que ser rentable de alguna manera. Y una de las maneras pues es llevándolo hacia la parte comercial, hacia la parte de los negocios y el turismo. Entonces, en esta ocasión, y como ya desde el segundo programa creo que me venían pidiendo, hablar sobre el telescopio James Webb concretamente, y por supuesto, al hablar del telescopio James Webb, vamos a hablar sobre el telescopio Hubble. Y es que, ¿qué pasa? Como en el último programa ya habíamos mencionado un poco, eh, nosotros actualmente tenemos telescopios en la Tierra, bastantes, tenemos varios observatorios en la Tierra. Uno de los más relevantes está en Hawái, no recuerdo exactamente el nombre. Tenemos otros en Chile, en Europa, mejor dicho, en muchas partes del planeta regados estratégicamente varios telescopios que son muy potentes y son muy buenos y nos han permitido observar pues lo que viene siendo el espacio, las estrellas, las galaxias y el universo de manera muy interesante, pero tienen una gran limitante y es
el hecho de que nosotros, una disculpa, entre el espacio y los telescopios que están en la Tierra, en la superficie terrestre, tenemos un filtro que es la atmósfera, ¿ok? Esa atmósfera es como decir una especie de nube, ¿sí? Que es literalmente una nube que nos impide ver más claramente, que nos impide ver más allá. eh, y esa es la gran razón por la cual la humanidad se vio en la necesidad de colocar un telescopio en el espacio. Eso se comenzó a planear más o menos entre los 70s y los 80s, poco después de que comenzaran los primeros alunizajes y todo este tema, toda esta historia que también repasamos, me acuerdo, en el primer programa de las misiones Apolo. Comenzaron a considerar seriamente la opción de colocar un telescopio en el espacio. Ahí fue cuando en el 90, después de obviamente una etapa de varios años de diseño y construcción del telescopio Hubble, este es lanzado al espacio y puesto en funcionamiento. ¿Qué pasa? Hay dos cosas muy claves aquí. Este telescopio, aparte de que tiene un periodo de utilidad, un periodo de uso de la misión que era alrededor de 30 años, tenía unas limitantes tecnológicas que en ese entonces, pues, era hasta ahí donde ellos podían, donde la NASA y donde las agencias espaciales involucradas podían llegar, y era la cantidad de luz, no, perdón, el tipo de luz que podía captar este telescopio. Y para esto ya voy a comenzar a compartir pantalla para poderles ilustrar mi punto. A ver, que estoy compartiendo. Ajá, perfecto. Este que estamos viendo en imagen es el telescopio James Webb, el telescopio del que vamos a hablar más a profundidad el día de hoy. Pero primero les quiero mostrar imágenes del telescopio Hubble, que es este de acá. Este es el telescopio que se diseñó inicialmente, el que fue lanzado al espacio y el que nos dio las primeras imágenes desde el espacio de galaxias lejanas, de supernovas, de cúmulos de galaxias, infinidad de cosas que desde la Tierra, con los telescopios que tenemos en la Tierra, era muy difícil o prácticamente imposible obtener. ¿Cuál es uno de los grandes limitantes de este telescopio? Que la luz que él capta para poder tomar las imágenes es luz visible. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Si para tomar yo una imagen necesito luz visible. Pues no, no necesariamente. A ver, recuerden que este telescopio funciona esencialmente como una cámara, pero hay que tener en cuenta que los aparatos que toman las imágenes como tal no se denominan cámaras o no son cámaras en su simplicidad, sino son instrumentos científicos específicos para tomar las imágenes, porque las imágenes que se toman no son solamente para que nosotros tengamos qué bonito que es el espacio, qué bonito que son las estrellas, qué bonito que son las supernovas y las galaxias. No, es porque estas imágenes van a representar material para estudio científico. ¿Podrías no frotar el micrófono, por favor? Sí, sí. Sí, caray, jovencito necio, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Esas imágenes no son solamente para que nosotros digamos, oh, qué bonito, las imágenes que toma el telescopio, qué bonito que es el universo. Sí, todo eso muy bien. Pero vuelvo y digo, estas imágenes son material científico. Es muy diferente a tomar una foto, a tomar una fotografía científica, una fotografía que va a ser analizada por cantidades de científicos de diferentes áreas en las cuales van a observar qué pasa si le hago zoom a esta imagen, qué pasa si amplío acá, qué pasa, por qué este color se da aquí, por qué esta textura se da en este lado de la imagen. Ellos tienen que analizar esas imágenes. Entonces era muy importante que esas imágenes fueran más nítidas y lograran llegar más lejos. Y ahí es donde viene todo esto. Hay una cosa muy curiosa que pasa con nuestro universo, que mucha gente de pronto no cae en cuenta, y es que el universo está en constante expansión, ¿ya? Desde el Big Bang, que es, bueno, por decirlo así, el origen de la inflación del espacio, no es el origen como tal del universo, cabe aclarar, el Big Bang no es la teoría del origen del universo, es la teoría del origen de la inflación, de la etapa inflacionaria del universo. Es decir, el momento en el que pasó de ser desde toda esa materia completamente comprimida a comenzar a expandirse, a convertirse en lo que nosotros conocemos actualmente como, pues, cosmos, universo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que el universo está en constante expansión? Que las distancias que cubren entre galaxias y entre cuerpos celestes cada vez se van haciendo más amplias. Recuerden que en el programa pasado yo les mencionaba, les decía, cuando nosotros vemos al cielo nocturno, a las estrellas,
Nosotros en realidad no estamos viendo esas estrellas en concreto, sino estamos viendo el pasado de esas estrellas. Resulta que las distancias en el universo son tan colosales, son tan enormes, son tan descomunales, que incluso con la velocidad de la luz, que es supremamente alta, 300.000 kilómetros sobre segundo, 300 kilómetros sobre segundo, perdón, eh, la luz tarda años en llegar, años, muchísimos. Entonces la luz que nos llega en realidad no es la del momento que está ocurriendo en ese instante, en esa estrella o en esa galaxia, sino la de su pasado. ¿De acuerdo? La luz que nos llega actualmente es la de su pasado. ¿Qué ocurre con eso? Perdóname, ese pasado se mide en el cálculo de la distancia de la Tierra a esa galaxia. Años luz. Sí, se puede medir en años luz y de hecho cuando se refiere a años luz Sí, pero perdóname escalas cósmicas. para entender esto mejor. Por decir algo, pongamos una cifra. De la Tierra a una galaxia que veamos nosotros o alguna parte del espacio, podríamos decir que hay, por decir algo, hay 3.000 años luz, Ujú. ¿ya? Si hay 3.000 años luz de la Tierra a esa galaxia, quiere decir que ellos está 3.000 años atrás en el pasado. No necesariamente, no necesariamente. Lo que sí significa es que la luz que nos llega tarda esos 3.000 años en recorrer la distancia de esa galaxia hasta nosotros. Y Eso es ahí lo que se hace significa continua. 3.000. Sí, claro, de ahí pues esa luz hasta que ella deje de emitir y después de que deje de emitir pues pasarán los años hasta que esa luz deje de llegar a nosotros y así de esta manera, de esta manera pues ya no veríamos ese cuerpo celeste, esa galaxia o esa estrella, lo que sea. ¿Ok? O sea que Eso más o podemos menos. estar viendo, digamos, eh, algunos astros o cuerpos celestes que ya no existen. Sí, claro, claro, actualmente podríamos Sí, en el firmamento por eso decíamos la vez pasada nocturno, que la astronomía valía verga. en el firmamento nocturno. Astrología. Sí, sí, la astrología. Ya, esos que se ponen a Señores, leer que no, Mercurio, no sé qué, que el planeta, que la chingada, eso vale verga porque eso ya no está. a ver, Bueno, señores, no quiero que nos enredemos con esto de la luz porque es tema largo y lo que se viene después es tema más largo, ¿vale? Entonces, en concreto, el universo se está expandiendo constantemente. Las distancias que cubren los astros cada vez se amplían más. Y la luz tiene un comportamiento muy interesante, muy bello. Y a eso nos vamos a remitir a esta imagen de aquí. En esta imagen podemos observar lo que es el espectro electromagnético de la luz. Ustedes dirán, ¿cómo así? Si nos vamos a lo más elemental de la física, que es la física cuántica y todo este tema, la luz se comporta también como una onda y esta onda pues tiene unas frecuencias, ¿ok? ¿Ok? uh-huh. Para no irnos demasiado, de esa frecuencia tenemos una parte, un espectro que es visible, ¿ok? Y un espectro que es no visible. Del no visible tenemos por un extremo las frecuencias mucho más altas, más allá del violeta, que serían los rayos X y los rayos gamma. Y por debajo de estas, los infrarrojos y las microondas, que son las ondas que se utilizan para transmisión de radiofrecuencias. Aquí en esta imagen tengo algo mucho más ilustrado, todavía mucho más específico, mucho más técnico de lo que les estoy tratando de explicar. Y fíjense muy bien en esto. Aquí tenemos todo el espectro de la onda electromagnética de la luz, ¿okay? De una onda electromagnética más concretamente. Y aquí es donde me remito un poco también, aparte de la astrología, hay gente que dice que las ondas de los teléfonos celulares y de las antenas y estos aparatos provocan enfermedades porque generan daño. Resulta que no, que esas ondas no son de radiación ionizante. Son ondas, como ustedes pueden ver en esta imagen, de longitudes de baja frecuencia y baja energía. Las ondas que se utilizan para la transmisión de señales, las ondas que estamos utilizando nosotros para poder realizar esta transmisión en vivo a la gente que está viendo en YouTube y nosotros que estamos utilizando Zoom para poder estar en llamada, esas ondas son de baja frecuencia y de baja energía, diferente a las ondas de los rayos X y los rayos gamma, que son de alta frecuencia y de alta energía.
de alta frecuencia y de alta energía. Recordemos la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite ese pico, esa ondita, ¿ok? Eso es el espectro, que te digo, el espectro de frecuencias de una onda electromagnética. Y en ese pequeño espaciecito de acá, chiquitico, un pequeño rango es luz visible. Es luz visible, con lo cual, con esto ya podemos decir dos cosas. La primera, la luz es una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética, ¿ok? Y visible como tal, es decir, lo que nuestros ojos y normalmente las cámaras, esta cámara que ustedes ven acá, logra captar es dentro de este rango visible, ¿ok? Que va más o menos entre 700 nanómetros y 400 nanómetros. Es bastante poco lo que nuestro ojo es capaz de captar. El telescopio Hubble operaba dentro de este rango, operaba, sí, porque ya no opera, dentro de este rango de visión, ¿ok? Dentro de este rango de visión operaba, como opera cualquier cámara, como la que estoy utilizando yo, como la que estoy utilizando mi padre, como una cámara fotográfica, una cámara de cine, operan dentro de este rango de luz visible, ¿ok? ¿Qué ocurre? Dos cosas. Primero, decimos que el universo se está expandiendo, que la luz, esa luz que nos llega a nosotros, tarda cierto tiempo, pero como esas galaxias se están alejando, entonces esa luz va a tardar cada vez más tiempo. ¿Qué ocurre? Para nosotros poder ver el pasado, o sea, ver más allá, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver lo último que nos llega de luz, lo último que nos llega de luz a nosotros, los humanos, o pues a los lentes que normalmente utilizamos. Y para eso me remito a los atardeceres. Si ustedes se fijan, ¿alguna vez han visto un atardecer? ¿Nacho ha visto un atardecer? Por supuesto, claro que sí, ¿Se con da cuenta? champaña en una playa, Exacto. comiendo Con caviar. con Claro una que sí. chica Por supuesto, con local, dos. por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Ustedes se han dado cuenta que a medida que cae el sol y se va haciendo el atardecer, la luz se va tornando poco a poco naranja hasta incluso roja, ¿cierto? Sí, sí. ¿Eso por qué ocurre? Porque lo último que nos llega a nosotros de luz, después de que el sol ya se está ocultando y que queda muy poca luz que atraviesa el horizonte y llega hasta nosotros, es la parte del rojo de la luz visible. Si ustedes observan esta imagen, lo más, el extremo como tal de frecuencias bajas de la luz visible son los rojos. ¿Ok? ¿Esto qué significa en términos de ondas? Que es la onda que logra llegar más lejos en términos de distancia. Es decir, las ondas de menor frecuencia, perdón, de mayor frecuencia, es decir, de menor longitud de onda, no logran llegar tan lejos como como lo logra llegar la luz roja, es decir, el rojo. El rojo de todo el espectro visible logra llegar más lejos. Es por eso que lo último que vemos en el atardecer son naranjas y rojos. ¿Ok? Esto lo tienen en cuenta los telescopios. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? Que si esas galaxias, perdón, se están alejando y esos cuerpos celestes se están alejando, lo último que nos llega a nosotros, antes de que ya deje de llegarnos luz, es la luz, por decirlo, el rojo o el infrarrojo por debajo del rojo, que es lo que vemos aquí, los infrarrojos. ¿De acuerdo? Es clave esto, los infrarrojos. Pasa que llega un punto en el que las galaxias se están alejando tan rápido y están tan lejos que o sea, la distancia que cubren es tan alta que la luz ya no nos llega, ya no nos llega. La luz visible ya no nos llega, pero todavía nos alcanza a llegar un poco de la luz infrarrojo, ¿ok? Infrarrojo. Otra cosa que también emite infrarrojo es la temperatura corporal, ¿cierto? La temperatura en general, ¿cierto, Nacho? ¿Nacho? Se Nacho. nos fue. Bueno, lo otro que emite también radiación infrarrojas es el calor, la temperatura. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El telescopio Hubble nos permitía ver imágenes dentro del espectro de la luz visible, no podía operar debajo de ese rango de frecuencias y se necesitaba un telescopio que pudiera trabajar debajo de esas frecuencias. ¿Para qué? Para poder observar más lejos, es decir, más al pasado, más allá del origen del universo. ¿Ok? Es por eso que se necesitaba un telescopio que operara
O sea, que pudiera tomar imágenes de esta naturaleza, de estas frecuencias. Otra razón también es porque en algunos casos el telescopio toma una imagen. A ver si yo tengo por aquí alguna imagen de las tomadas por el telescopio, por los telescopios. No, por acá no tengo imágenes. Vale, ahorita más rato buscamos imágenes del telescopio. Pasa que hay cuerpo, decimos nubes o gas que se atraviesa en medio de cierto cuerpo que yo quiero fotografiar. Al poder tomar dentro del espectro de infrarrojo, podemos atravesar todas esas nubes de gas y de polvo y poderle tomar la imagen a lo que realmente estamos buscando, que fue una de las maneras, por ejemplo, como le tomaron la imagen al agujero negro. De hecho, le voy a tomar foto de agujero negro. Foto de agujero negro. La verdad es que con todas estas cosas uno se comienza a dar cuenta de lo chiquito que somos, ¿no? Sí, total. Ahí usted pensando que es la última Coca-Cola del desierto y no es más que un pedazo de nada en el universo. No, ni siquiera una partícula de polvo. A ver si se ubica. Esa imagen, que es una imagen histórica para la ciencia, es la primera imagen que se logró tomar a un agujero negro, que usted la ve ahí toda desenfocada y toda. Bueno, es una imagen bastante importante. Fue tomada dentro del espectro de los infrarrojos para poder atravesar toda la cantidad de obstáculos que habían en medio de nubes, incluso de galaxias, y poder alcanzar esa frecuencia específica que estaba emitiendo de temperatura el agujero negro y poder tomar esa imagen. Esta es una de las razones de lo importante de poder captar, obtener, tomar imágenes dentro del espectro infrarrojo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Las dos razones son porque podemos observar más al pasado, porque la última imagen, la última luz que nos llega está dentro de los infrarrojos, y también porque nos permite ver a través de otros materiales que quizás no nos interesan tanto y poder captar el objeto como tal que queremos captar en la imagen. Muy importante también el utilizar imágenes en infrarrojo. Es la razón por la cual se utilizaba el infrarrojo, pero es que aquí vienen un montón de retos técnicos para poder lograr esto. Resulta que en un dato que vi, la sensibilidad del telescopio James Webb, que es el que estamos viendo, se me embolató el telescopio James Webb, que es la que estamos viendo aquí, la sensibilidad del telescopio James Webb a radiación infrarroja es tal que puede captar el calor de una abejita que está aleteando a una distancia equivalente a la de la Luna, estando el telescopio ubicado en la Tierra. O sea, imagínense la sensibilidad tan tenaz que tiene este aparato. Por eso les digo que los aparatos que tienen estos telescopios no se les denomina cámara, sino se les denomina instrumento científico, porque son aparatos que tienen que tener unas sensibilidades, unas calibraciones y unos materiales tan especiales que no se les puede denominar como una cámara normal. Son aparatos muy avanzados. Entonces, imagínense la sensibilidad de este aparato que es capaz de captar, ubicado en la Tierra, suponiendo que está ubicado en la Tierra, puede captar el calor de una abejita que está ubicada a la distancia de la Luna en términos de distancia. O sea, es impresionante la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que para que pudiera esa sensibilidad aprovecharse al máximo y pudiera, digámoslo, no recibir ninguna interferencia de otro objeto que pudiera afectar las imágenes captadas dentro del infrarrojo, tenía que ubicarse bastante lejos de la Tierra, lo más lejos posible. Concretamente, 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, 1.5 millones de kilómetros de distancia. Y ahí es donde viene el tema de las órbitas, que lo tocamos la vez pasada, y aquí es donde me remito a este video. Claro, ¿qué pasa? La Tierra emite radiación del infrarrojo. Su temperatura, su calor emite radiación. La Luna también. El Sol, pues ni hablar. ¿Qué pasa? Para poder que el telescopio James Webb tomara imágenes y que la Tierra, el infrarrojo de la Tierra y de la Luna no le afectara, tuvieron que ubicarlo lo más lejos posible dentro de lo que vienen siendo trayectorias orbitales. Y ahí es donde viene esta imagen de acá. Un segundito, que esto lo sabemos un poquito. Aquí podemos observar
como decir, una foto tomada desde arriba de el Sol y la Tierra, ¿ok? El Sol en medio y la Tierra orbitando al Sol. Estas L1, L2, ¿qué se me hizo L2? Aquí. L2, L3, L4 y L5 son las trayectorias de Lagrange. Son trayectorias orbitales específicas que utiliza en general la ingeniería aeroespacial para ubicar satélites o cosas muy específicas. ¿Qué tienen de ventaja estas trayectorias de Lagrange? Entre la Tierra y el Sol hay una interacción gravitacional, ¿ok? Hay una interacción gravitacional. Y hay puntos específicos en los que se puede obtener equilibrio entre esas dos interacciones gravitacionales. Todos los objetos celestes tienen una interacción gravitacional con el Sol. Así como el Sol tira de ellos, ellos también tiran pues, al Sol, pero lo que pasa es que la influencia que puede generar la Tierra respecto a la masa del Sol pues es muy poca, ¿ok? Pero eso no significa que no haya influencia, la hay. Lo que pasa es que comparada con la del Sol, pues es muy poca. Entonces, esa influencia gravitacional, hay puntos específicos de esas influencias donde hay equilibrio gravitacional y donde podemos poner objetos a orbitar y que estos objetos estén ahí orbitando sin tener que estarles imprimiendo tanta energía constantemente, que es lo que pasaría con el telescopio Hubble o con la Estación Espacial Internacional, que ellos están ahí orbitando, pero de vez en cuando tenemos que impulsarlos un poco para que mantengan esa velocidad constante de órbita. El punto donde está ubicado ¿qué te digo? El telescopio James Webb es en Lagrange 2, en este punto de acá arriba, pero no está concretamente en ese punto, sino que ya les muestro, él está generando una órbita de halo alrededor de ese punto de Lagrange. Observen. Él en vez de estar fijo en el punto de Lagrange, él va dando vueltas alrededor del punto de Lagrange y de esta manera obtiene esa trayectoria que ven aquí, que es como una patata, que se le conoce como trayectoria de halo. ¿Ok? Este es el Lagrange 2, el famoso Lagrange 2, que es donde está ubicado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Aquí estaría la Tierra, aquí estaría el telescopio James Webb y el Sol. Si se dan cuenta, también ocurre una cosa bien curiosa, y es que ese punto Lagrange 2 está ubicado también en dirección contraria al Sol. Hay un punto, por ejemplo, de Lagrange que está ubicado en dirección a favor del Sol. El punto Lagrange 2 está en contra del Sol. ¿Esto qué permite? Que el telescopio se pueda ubicar estratégicamente para que la radiación del Sol y de la Tierra no le afecte. Es decir, poder ubicarse de manera estratégica para que todos los astros que le pueden afectar, que en este caso son el Sol y la Tierra y la Luna, estén en la misma dirección, estén justo detrás de él. ¿Ok? Esto es clave. Todo esto es ingeniería para que el telescopio pudiera operar correctamente. ¿Ok? Entonces, listo, ya tenemos como tal la ubicación en donde él puede ir para poder operar bien. Temperatura de operación, una cosa súper importante y súper clave. Una temperatura ridículamente baja, menos 223 grados centígrados es la temperatura de operación del telescopio James Webb. ¿Por qué tan baja? Precisamente porque él para poder captar infrarrojo necesita estar operando a una temperatura demasiado baja para que a la mínima interferencia o señal de infrarrojo, él la pueda captar más fácilmente. ¿Qué pasa? De todas formas, por mucho de que nosotros queramos hacer operar ese telescopio como tal, en esas temperaturas tan bajas, pues el Sol como tal, pues lo calentaría muchísimo, ¿ok? Una cosa que a nosotros de pronto no nos cabe en la cabeza, porque nosotros tenemos la atmósfera y todo esto que interfiere, que impide que la Tierra se caliente excesivamente, es que en el espacio o estás en extremo frío cuando no hay sol o en extremo calor cuando estás de cara al sol, que es lo que recurre mucho a los astronautas también cuando hacen caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional o en lo que antes era el transbordador espacial internacional, el transbordador espacial, perdón. Y es que cuando están de cara al sol, las temperaturas eran de cientos de grados y cuando estaban de espaldas al sol, las temperaturas eran de cientos de grados bajo cero. Para poder que este telescopio pudiera mantenerse en esa temperatura de operación, que es de menos 223 grados centígrados, supremamente baja, tenía que construir un escudo que impidiera que el sol calentara ese telescopio de más y obviamente pues afectara completamente las lecturas. ¿Cómo lo hicieron? Pues con este parasol. Esto que ustedes ven aquí, toda esta, como decir, que parece como una cometa,
en realidad es un escudo térmico, es un parasol. Un parasol de 5 capas de un material sumamente especial, no recuerdo exactamente el nombre del material ahora mismo, pero es un material que es muy delgado, muy liviano, pero que a su vez es un gran aislante térmico. 5 capas, ¿para qué? Pues para que, si bien la primera capa recibe casi todo, prácticamente todo el calor del sol, calienta poco a poco las otras capas, pues por radiación térmica también, pero ya hasta la última capa ya no nos afecta en lo absoluto al telescopio. Construir este parasol y desplegarlo fue un reto tremendo por parte de los desarrolladores, que por cierto no fueron la NASA, fueron concretamente, aquí están, Northrop Grumman y Ball Aerospace, son los desarrolladores de este telescopio. Son como decir, centros de investigación y de desarrollo de tecnología satelital y de tecnología espacial, que no son necesariamente la NASA. Okay, entonces, este aparato que nosotros vemos aquí, que parece una cometa, es el parasol. Entonces, ese parasol está orientado hacia el Sol. Es decir, en este punto, viendo esta imagen, esta parte de que es como tal el telescopio, está orientado posición contraria al Sol y el parasol está a favor del Sol en su órbita. Siempre el parasol tiene que estar de cara al Sol. Entonces, esta es la razón por la cual pues, se construyó este parasol. Todo esto ¿para qué? Para que las imágenes que pudiera captar fueran dentro del infrarrojo y para que los cuerpos celestiales cercanos, Tierra, Luna y Sol, no le afectaran para que pudiera obtener y captar las mejores imágenes posibles. Aparte de eso, una de las grandes diferencias con respecto al telescopio Hubble, que por supuesto ya habíamos hablado, que era el hecho de que el telescopio Hubble captaba dentro del espectro de luz visible y este telescopio, que es el James Webb, dentro del infrarrojo, y razón por la cual se ubicó tan lejos, razón por la cual se le tuvo que diseñar este parasol, este escudo térmico, es el tamaño de su espejo. Este espejo se utiliza para poder captar mayor espacio de imagen y mayor nitidez de imagen. Respecto a, por ejemplo, aquí está, respecto, por ejemplo, al telescopio Hubble, podemos observar que el espejo que tenía el telescopio Hubble era de 2.4 metros de diámetro, mientras que el espejo del telescopio James Webb es de 6.5 metros. Es el espejo más grande de un telescopio logrado llevar el espacio hasta la fecha. Imagínense que era tan gigante, 6.5 metros de diámetro, creo que tiene alrededor de 26 metros cuadrados de área, lo cual lo hace 3 veces más alto que el espejo del telescopio Hubble y 6 veces más área. Era tan grande que lanzar al espacio a ese espejo no va a ser posible. Es decir, construir un espejo así, de la forma de un disco, pero que tuviera semejantes dimensiones era imposible. No había un cohete, no hay hasta la fecha un cohete que sea capaz de lanzar un telescopio con semejantes dimensiones. ¿Qué fue lo que se les ocurrió? Dijeron, listo, como nosotros no podemos construir un espejo sólido de 6.5 metros de diámetro, lo que vamos a hacer es construirlo modular. Por eso el famoso patrón de panal de abejas del telescopio, del espejo del telescopio. Ese es el motivo. Sí, increíble. ¿Ok? Ellos dijeron, vale, entonces lo que vamos a hacer es hacer un espejo modular que se pueda replegar, se pueda guardar y en el momento en el que es lanzado se pueda desplegar y ya comenzar a operar. Ahorita vamos a ver imágenes reales de todo eso, ¿vale? Entonces, de esa manera, María, se me perdió. De esa manera es como construyen este espejo tan enorme, que el espejo en sí está construido en berilio, que es un mineral que logra reflejar la luz excelentemente y que por supuesto también una cosa clave que tiene que tener este espejo es que el espejo, o sea, tiene que ser supremamente plano y ustedes dirán, supremamente plano. Sí, la pantalla de un celular es plana. ¿Qué más es plano? No sé, una ventana es plana. No, este es realmente muy plano. Estamos hablando de que las diferencias en micras tendrían que ser ridículas. Se dice que si este espejo fuera del tamaño de Estados Unidos,
El monte más alto sería el alto de un escalón. O sea, imagínense la cantidad, o sea, lo liso y lo plano que tiene que ser este material del espejo para lograr semejantes dimensiones en cuestión de micras. Por supuesto, Tremendo. construir este espejo representó un reto técnico y científico enorme, enorme. De hecho, fue lo que más costó. Creo que fue más o menos 8 o 10 años ¿Y de dónde sacaron el construyendo material? este espejo. ¿De dónde sacaron el berilio? Bueno, el berilio es un mineral que no sé, la verdad, si se explota o se obtiene a partir de alguna aleación. No estoy seguro, pero igual, por supuesto, tampoco se utilizó demasiado, ¿no? O sea, estamos hablando que esto tiene unos cuantos kilos de berilio y que además está recubierto de oro, de una finísima capa de oro encima, que también es un excelente material para reflejar la luz. Es por eso que tiene este aspecto dorado. El aspecto dorado es porque él está cubierto de oro. Claro. ¿Okay? Una capa supremamente delgada. Se dice que si reuniéramos todo el oro que tienen estos módulos del espejo, se completaría la cantidad de una pelotica de ping pong. Bueno. La cantidad de una pelotica de ping pong en oro, muy poco. O sea, realmente es una capa demasiado fina de oro a la que se utilizó. Las técnicas para poder lograr semejante perfección, se puede decir, son muy jodidas y por eso tardó tanto tiempo. Se dice que 8 años tardaron en construir este espejo. Por eso ustedes ven los técnicos que están aquí en el laboratorio, en la central de investigación, están cubiertos con un traje completo. ¿Para qué? Para evitar cualquier mínima contaminación. Aquí no podía entrar ni siquiera una mota mínima de polvo porque afectaría absolutamente todo. Y esos son millones de dólares que se perderían. Millones. Estamos hablando de que el coste de desarrollo de este telescopio fue alrededor de 8 millones de dólares. O sea, una cantidad ridícula. Entonces, esto tenía que ser perfecto. Otra razón también importante por la cual tenía que quedar tan bien y no podía haber, ¿cómo decir? Espacio para errores, es que no sé si ustedes saben, pero el telescopio Hubble, después de que fue lanzado en los 90s, él sufrió un daño en su espejo. Y hubo una misión que se hizo específica para reparar el telescopio Hubble. Y fue una caminata espacial que se hizo en un telescopio, primera y última caminata espacial que se le ha hecho a un telescopio en la historia. Pero claro, ¿eso es por qué? Porque el telescopio está en una órbita, está relativamente cerca, creo que está a unos 600.000 kilómetros de distancia, no recuerdo exactamente cuánto, pero está alcanzable, es decir, es relativamente alcanzable llegar a él, entre comillas, pues dentro de los retos que representa alcanzarlo y poder hacer una reparación. El telescopio James Webb no, el telescopio James Webb iba a quedar en una distancia que era supremamente difícil, por no decir imposible de alcanzar, por ende no había espacio para errores. Y es por eso que este espejo tenía que quedar tan excelentemente diseñado. Tremendo. Entonces, ¿por qué el berilio? Porque es un excelente material para obtener esa finura, esa superficie extremadamente lisa, porque es un excelente material para reflejar la luz, que por supuesto también fue recubierto de una finísima capa de oro para también obtener ese brillo y lograr captar las imágenes más claras posibles. ¿Por qué tiene ese patrón de panal de abejas? Porque es modular, es un espejo modular, es decir, que está construido por módulos, creo que son 18, no los voy a contar ahora, pero creo que son 18. Y de esta manera poderlo replegar dentro del cohete, ya vamos a ver imágenes de eso, y después poderlo desplegar. Aquí se ven, aquí se ven imágenes de cómo fue replegado el telescopio. Tanto el escudo térmico como el espejo están doblados dentro del cohete con el que fue lanzado, para una vez ser desplegado, ser desacoplado del lanzador del cohete, este ya comenzará a desplegarse. Etapa crítica de la misión, por supuesto, critiquísima, o sea, que todos los mecanismos funcionaran a la perfección, que no se rompiera ninguno, que no se dañara ninguno, que no se desacoplara ninguno, para que este telescopio se pudiera desplegar perfectamente, porque ya saben que las distancias de esto tienen que ser de micras para que la imagen no vaya a tener ninguna distorsión, y las del escudo, por supuesto, crítico también, porque si este escudo se desplegaba incorrectamente, pues no iba a poder aislar la temperatura correctamente y el telescopio se iba a dañar. Era crítico ese momento, el momento en el que el telescopio se comenzaba a desplegar y pues llegaba completamente a su forma completamente extendida, mientras poco a poco se iba acercando hasta su órbita, que era Lagrange 2, y ya quedaba en esa órbita operando, que es lo que
actualmente se tiene. Otra cosa es que todos estos espejitos que vemos aquí en los módulos tienen motores detrás, unos motores muy precisos. ¿Para qué? Para poder ser calibrados. En caso de que esto no esté perfectamente calibrado, se tiene que calibrar. Y de hecho, después de que el telescopio fue lanzado y logró llegar a Lagrange 2 y se logró desplegar el espejo, calibrar estos espejos tardó 3 meses. 3 meses entre que los científicos calibraban estos espejos con unos motores que ellos tienen detrás en cada uno de los módulos, supremamente precisos, hasta que lograran calibrarlos todos y pudieran generar la primera imagen. La primera imagen llegó como a los 6 meses después de que el telescopio fue lanzado, porque el telescopio es lanzado y tarda un tiempo entre que es lanzado, llega hasta Lagrange, se despliega, se calibra todo. No solamente hay que calibrar el espejo, sino hay que calibrar los instrumentos. Después de que todo está operando correctamente, ya él puede comenzar a traer las primeras imágenes. Aquí vemos unas imágenes de las partes del telescopio. Lo que les decía, el espejo que es modular se le conoce como espejo primario, que es el espejo más grande, y luego está el espejo secundario, que es el que finalmente refleja la imagen en los instrumentos científicos que están ubicados detrás del espejo primario. Este como tal es el telescopio, ¿de acuerdo? Esto hasta aquí es el telescopio. De ahí para allá ya viene lo demás, que es el escudo térmico, el escudo solar, lo que viene siendo los instrumentos de navegación, lo que se conoce como aeronave, instrumentos de navegación, la antena de transmisión muy importante, los paneles solares, porque cabe aclarar que este tiene unas baterías muy específicas, muy especiales, que si no estoy mal creo que son nucleares, pero para poder alimentarse pues se utiliza paneles solares, al igual que el telescopio Hubble, al igual que la Estación Espacial Internacional, que tienen unos paneles a los lados. Esto también tiene unos paneles y eso es lo que utiliza. Y finalmente utiliza una especie de estabilizador para poder finalmente operar. Estas son las partes generales del, como tal, telescopio James Webb. Ahora bien, ¿qué más les iba a mostrar yo? Bueno, aquí les quería mostrar unas imágenes más nítidas del telescopio. Okay, vamos a ver que todo esté claritico, que se mantenga en 1080. Este es el telescopio desde el centro de investigación donde fue desarrollado. Aquí está el espejo doblado, replegado, y este es el escudo térmico. Ok. Esta es una imagen desde la parte posterior del telescopio. Vemos el tamaño del telescopio respecto a una persona, es bastante grande. Imágenes del espacio que se busca obtener, el espectro infrarrojo, los astros, demás. Me disculpa por mi voz. Aquí lo que se buscaba precisamente llegar cada vez más lejos, cada vez más allá, para poder ver hasta el origen del universo. Esta es una recreación 3D, hay que aclarar, es una recreación 3D del telescopio, ya desplegado, completamente desplegado. Miren qué precioso. Aquí vamos a ver un time-lapse rápido de la construcción del ensamblaje del espejo, del espejo primario, modular. Aquí se ve el telescopio montándose sobre la base donde iba a quedar ¿para qué? Para desplegar el escudo térmico. Miren la diferencia entre el telescopio James Webb y el telescopio Hubble. Nótese que los telescopios como tal en cuanto a tamaño son similares, pero el tamaño del espejo primario del telescopio James Webb pues es enorme comparado con el telescopio Hubble, si lo notan aquí. Este pequeño disquito que se ve aquí es el espejo primario del telescopio Hubble y este grande que se ve aquí es el dorado, es el del telescopio James Webb. En tamaño, ¿cuánto es la diferencia? En cuanto a diámetro, 3 veces Sí. más, 3 veces más, y en cuanto a área, que es pues lo que realmente importa, 6 veces más. Perdón, Aquí se ve. y los imbéciles terraplanistas y toda esta gente con esas teorías chungas, ¿desconocen de estos aparatejos? Porque
Ajá. pues no sé si desconozcan, pero generalmente cuando uno habla de esto, ellos dicen que, pues, que es mentira, ¿no? Que es una conspiración, que en realidad esto no existe o No no fue existe. lanzado al espacio ni nada, y ese tipo de cosas. Sí, Y pobres, mira, pobres aquí está madres. el aquí está el parasol. Observen. No recuerdo exactamente el nombre del material, pero es un material que es supremamente delgado y liviano. Liviano importante, ¿para qué? Para que el tema de la carga útil a la hora de ser lanzado pues fuera lo más liviana posible y fuera viable lanzarlo. Y como en el espacio no hay viento, entonces digamos, no necesitaba tener una consistencia demasiado gruesa, digámoslo así. No, pero sin embargo no creas porque por muy delgado que lo veas es supremamente duro, o sea, es un material muy, Fuerte, muy sí, duro. claro. Aquí se ve el telescopio ubicado. Recuerden que estas son imágenes generadas en 3D, no son imágenes reales. Todo lo que puede ya, o sea, lo que permite el James Webb es literalmente abrir la frontera, ampliarla. Si bien el telescopio Hubble se dice que tocó la puerta al universo, el telescopio James Webb ya prácticamente la abrió y entró, o sea, abrió, la frontera como tal del universo se expandió completamente gracias a este aparato. Eh, Aquí, por ejemplo, se ve esto lo que les quería mostrar. Es el telescopio como tal respecto a la cápsula donde fue lanzado. Concretamente fue lanzado en un cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea. Recuerden que hay varias agencias espaciales, no solamente existe la NASA, hay varias. Lanzado por la Agencia Espacial Europea en la Guyana Francesa. Recuerden que yo les había mencionado en el programa pasado que los lanzamientos espaciales de la Agencia Espacial Europea son llevados a cabo en se me olvida el nombre, un Puerto Espacial Conru, Puerto Espacial Conru, ubicado en la Guayana Francesa. Entonces, este telescopio tuvo que ser transportado desde Estados Unidos, que fue su centro de desarrollo, por tierra hasta un barco especialmente diseñado para transportar material espacial, hasta por mar, hasta la Guyana Francesa, y ser colocado en la punta de este cohete Ariane 5 para ser lanzado. Aquí se ve cómo se refleja. ¿Ven? Aquí todo se ve muy rápido, pero observen cómo él replega todos sus instrumentos, el espejo, la patica que es del espejo secundario y el parasol. Y se guarda en la cápsula del cohete. Finalmente el cohete lanzado, todos los científicos observando que todo esté en correcto funcionamiento. Y aquí se ve, este momento es, aparte que es precioso, es sumamente crítico. O sea, lograr de que todos estos mecanismos funcionaran bien a la primera, porque no había segunda oportunidad, no había espacio a errores. Tenía que funcionar perfectamente a la primera, era extremadamente crítico, extremadamente crítico. Recuerden que desarrollar este telescopio tardó 22 años de desarrollo, con un montón de retos, 7 veces superado su presupuesto inicial. Estamos hablando que el presupuesto inicial fue de $1 millón, fue superado 7 veces para poder lograrlo. Hubo un momento en el que se iba a cancelar el proyecto porque se decía que, bueno, estaban gastando un montón y no se estaba logrando nada y no se estaba logrando nada y pasaban los años y no se lograba nada y el Congreso de Estados Unidos estaba diciendo, bueno, se va a cancelar esto y se logró pues que no se cancelara y que se continuara y que pues lograra su éxito. Aquí se despliega las dos partes del parasol en su longitud y luego a su ancho. Aquí tenemos el estabilizador. Aquí se despliega el espejo. Acá que nos están dando imágenes del espejo. Miren, estos son los mecanismos detrás de cada uno de los módulos del espejo. El motorcito que él trae para poderlo calibrar. Era lo que yo les decía hace rato. Y finalmente el telescopio desplegado. Entonces, imagínense. Curioso, ¿no? Que no es un tubo, porque uno relaciona un telescopio con un tubo y unos Uh-huh. lentes, sino es un, digamos, es un elemento casi que, es un espejo, mejor dicho, de otras palabras. Sí, lo más destacable, lo más notable del telescopio es el espejo, por lo grande, precisamente para poder captar más imagen.
Y claro, o sea, no necesariamente tienes que tener o sea, un diseño redondo, o sea, cilíndrico, como dice mi padre. Ahí es donde precisamente la ingeniería entra en juego a romper esas barreras que tenemos nosotros de cómo tenemos concebidas las cosas y de cómo deben ser, sino de llegar a lo estrictamente técnico y funcional, que es esto, construir un espejo lo más grande posible, que no solamente fuera lo más grande posible, sino que además fuera viable lanzarlo y que al ser viable lanzarlo, pues tuviera esta opción de ser modular, de ser doblado, de que se pudiera doblar y que pudiera estar a una distancia lo suficientemente lejos para que la Tierra no interfiriera en las imágenes que él pudiera Sí. generar. Todas estas cosas son retos que precisamente llevan a diseños locos y supremamente desafiantes como lo es este aparato que es sin duda fascinante y que por varios años nos va a estar dando imágenes espectaculares, que por cierto no he mostrado ninguna. Muy bonito, sí, pero ¿dónde está el maní? Lo que quieren ver. Estas son las imágenes que principalmente ha obtenido. Por supuesto, hay en internet se pueden ver comparativos entre las imágenes que obtenía el Hubble y el James Webb. La diferencia es notable. Esta es la nebulosa del anillo del sur, se llama Ring South. Esta, por ejemplo, es lo que anteriormente fue una estrella y ella implosionó. Es una supernova implosionada. ¿Ok? Es una de las imágenes más bellas y más impresionantes que se logran obtener de estos telescopios. Por supuesto, el telescopio Hubble tiene su imagen tomada, pero pues comparada con la del James Webb, pues se ve como si fuera una foto viejita, la verdad. Pero bueno, en su momento fue muy útil y por supuesto, ya después de que el James Webb entrega sus imágenes, ya uno queda alucinando de lo impresionante que es esto. Ese es el universo, señores. Todo esto que se ve aquí, estos punticos son galaxias, estrellas. O sea, imagínense lo inmenso que es esto. Ahí tenemos otra. Aquí están los diferentes espectros. Esto está bien interesante. Y Esto lo no lo había diminutos visto. que somos nosotros, ¿no? Porque No, nomás pues no somos elevándose en un nada. avión, sí, elevándose en un avión, saliendo nomás prácticamente, uno termina viendo edificios, casas, hasta los carros, pero ya las personas no se ven. O sea que somos demasiado chiquitos para ser tan soberbios. Pero Aquí bueno, son interesantísimo esto. aquí lo que yo les decía, miren, si la imagen se configura en diferentes espectros de luz, se pueden ver diferentes cosas. O sea, es la misma imagen, pero se pueden ver diferentes cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dependiendo del espectro lumínico en el que observes la imagen, puedes ver Sí, atravesar objetos. Si no estoy mal, se llama, ¿cómo se llama? Los bastones de la existencia, algo así se llaman, no me acuerdo. Aunque es que la imagen le empiezan dándole zoom. La nebulosa de Carina. Concretamente se llama la nebulosa de Carina. ¿Ok? Esos son gases de galaxias, acumulado material celestial que ni idea, que está ahí. Y todos estos punticos que vemos son galaxias. Todos los punticos que vemos son galaxias. Los que más brillan son los que están más cerca, en términos de distancia, y los que menos brillan son los que están más lejos. ¿Ok? qué bárbaro. Ahí es donde es importante también que las imágenes sean de muy buena calidad y de, por decirlo, formato grande. ¿Para qué? Para que los científicos puedan precisamente hacer zoom, acercarse y observar más a detalle cada uno de estos detallitos que uno ve aquí, que uno ve, esto tan bonito, pero bueno, esto es el hecho de que esto tenga cierto color, de que genere esta cantidad de puntas, esta luz, de que esta otra sea azulita, de que esta otra esté más chiquita, más grande. Todo eso significa, son datos, todos esos son datos, todas estas imágenes son datos para los científicos.
Pero bueno, ¿pero qué compone eso que está anaranjado? ¿Qué lo compone? Material, o sea, de todo, ¿no? O sea, una nave Rocas, podría gases. atravesarlo, no, porque eso debe estar lleno de todo. Sí, o sea, que hay galaxias, planetas, estrellas. Miren, esto es lo que les decía, los diferentes espectros, gases, montones de gases. O sea, obviamente al tú irte acercando con una nave, seguramente vas a notar que eso es mucho más grande y vas a encontrar un huequito para pasar. Probablemente, pero sí, o sea, en esencia son gases. Esta nunca la había visto, no recuerdo haberla visto. Creo que fue de las primeras imágenes, si no estoy mal, de la galaxia. Aquí se ven dos estrellas, por ejemplo. Estas son dos estrellas como tal orbitando entre ellas. Y unas galaxias acá. Entonces, la verdad es que esto es precioso. Vamos a ver la musiquita. Mm. O Impresionante. sea, piense que estos son fotos. Aquí ya no está hablando de un dibujo, ni de una recreación 3D, ni de interpretaciones, ni nada. Esto es una foto real del universo. O sea que aquí se pueden, digamos, divisar fácilmente cuatro galaxias, digamos las más grandes, más luminosas que hay Sí, ahí. sí, esto que se ve acá arriba también probablemente sea una galaxia. Esto que se ve así brillando bastante. Ajá. Y todas las que están alrededor. Y si nosotros somos un puntico casi que en la periferia de la galaxia en la que estamos, definitivamente somos muy chiquitos. Mm. Miren, ahí es cuando se configura la imagen en diferentes espectros, se pueden ver cosas a través de los gases y notar cosas que antes no se podía notar. Si no es mal, esta que estamos viendo es la primera imagen que tomó, que es del punto. A ver, hay puntos que son como más, entre comillas, más oscuros que otros. Entonces, ajá, este es el cúmulo 0723 de galaxias. Cúmulo 0723 es uno de los, entre comillas, puntos más oscuros que se ven en el universo observable desde nuestro punto de vista. Y el telescopio Hubble antes tomaba imágenes y se veía casi que negro ese fondo. Pero la primera foto que tomaron con el telescopio James Webb fue esta. Dijeron, si ese telescopio logra captar algo de ese fondo oscuro, es porque vamos por buen camino. Es porque funcionó. Misión exitosa. Y en efecto, como pueden ver, captó demasiado, muchísimo más de lo que se esperaba. O sea, es una cantidad ridícula. Cada uno de estos punticos que se ven, de estos, todos son galaxias. Galaxias. ¿Cuántos planetas tiene cada una de estas galaxias? ¿Cuántos sistemas solares? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántos agujeros negros? Y eso es solamente una pequeña porción del universo a la que se le tomó esa foto, el cúmulo 0723. Esta es como la más famosa, la más emblemática del telescopio James Webb, porque primero fue la primera que tomó y segundo es la que anteriormente no se había logrado obtener gran cosa y con este telescopio se logró obtener todo esto. Esta era la que yo les quería mostrar. Tremendo, ¿no? Mm. Sí, es bien, bien. No, brutal, Entonces, absolutamente brutal. esto es apenas lo que se ve de las imágenes, pero como les digo, la información que logran obtener los científicos de todo esto, lograr saber como tal, poder estudiar agujeros negros, que tanto se habla de ellos y tanto se ha estudiado, poder estudiar también más allá, poder estudiar las supernovas, el cómo se generaron, en qué pasó después de que se generaron esas supernovas, el poder ver más allá del universo, más al pasado
y poder observar cómo se originaron esas galaxias, cómo se formaron esos sistemas planetarios, qué los formó, cómo fue su origen, cuáles fueron las materiales que se utilizaron, o sea, que no es que se utilizaron, sino que se mezclaron para generar esas galaxias, esos planetas, esas estrellas en ese entonces. El estudio también de otros planetas, por supuesto, el James Webb también está constantemente estudiando exoplanetas, que son los que posiblemente de alguna manera sean la esperanza para habitar de los humanos en un futuro y que nosotros con lo que tenemos aquí en la Tierra se pueden investigar y se pueden obtener datos, pero son datos como muy básicos, como la distancia a la que están de la Tierra, la distancia a la que están de su estrella, o sea, de su sistema solar, el tamaño aproximado, la masa aproximada, pero con este telescopio pueden obtener datos muchísimo más precisos de eso que van a permitir que precisamente que todos esos misterios que contiene el universo cada vez sean menos, cada vez se descubran más, se reduzca más esa brecha que tenemos nosotros entre el universo y nosotros mismos y, y conocer más, muchísimo más de todo lo que hay afuera. Entonces eso es, o sea, el aporte que ha representado los telescopios en general, los telescopios espaciales y el aporte que va a representar en un futuro este telescopio James Webb y el que venga después, porque no sabemos si de pronto venga otro después o continúen con este, no se sabe, es de suma importancia para todo lo que se nos viene en nuestro futuro. Brutal, brutal, brutal. En este momento, también, sí, sigue no, Ignacio. dale, No, Álvaro, tranquilo, diga. No, dale. No, No, en este momento, ¿qué distancia tiene el James Webb de la Tierra? aproximadamente 1.5 millones de kilómetros, es relativa, o sea, varía un poco, pero como les decía hace un rato, está ubicado en una órbita específica que se llama Lagrange 2, que es la que les mostré hace rato, y ese punto, Lagrange 2, está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y el telescopio orbita alrededor de ese punto Lagrange. Ya. O sea, pero no está más lejos que la Luna. Está más lejos que la Luna, sí. ¿Está más lejos que la Luna? Sí, sí, sí. Por lo que les digo, o sea, tanto la Tierra como la Luna y como el Sol o sea, interfieren en las imágenes que puede generar este telescopio, porque este telescopio trabaja en el infrarrojo. Y la Tierra, el Sol y la Luna emiten infrarrojo. Entonces, para que él pudiera estar en una ubicación en la que lo afectaran lo menos posible, el Sol, la Tierra y la Luna, por eso tenía que ubicarse tan lejos en la Lagrange 2. Claro, lanzarlo muy lejos. Exacto. Muy interesante. Es que se queda uno sin palabras viendo todo esto porque realmente a mí siempre me ha gustado observar el universo desde que estaba muy pequeño. Y cuando está uno en esas alturas, en las montañas, estamos hablando de alturas mayores de 4.000 metros, de 5.000 metros de altura, en donde no hay la más mínima ni remota posibilidad de luz artificial, de la luz que producen las ciudades, ni nada de estas cosas. Y, y tiene uno la oportunidad de una noche completamente despejada, es brutal, ¿no? Se siente en medio de una burbuja. Ahora imagínese si eso es lo que apenas alcanza a captar uno con la vista y es inmenso, esto es definitivamente infinito, porque es que a uno le parece grande la luna, pero aquí estamos observando galaxias que tiene infinidad como decía Francisco, de sistemas solares, de planetas, de, mm, de todo esto que lo compone material, porque es que es increíble que el universo es un montón de material, ¿no? Compuesto de materias de diferentes clases, y gases, y energía, y de toda esta cantidad de cosas. Entonces, sí, es bien impresionante. ¿Qué dice Nacho? No, Pero, como usted dice, doctor Forero, impresionante. Sí y sobre todo habla sobre la relatividad, ¿no? De nosotros como especie de soberbia dominante, ¿no? Y frente a esto, pues, es indudable que en esa inmensidad, pues, también tiene que haber vida, ¿no?
tiene que haber otra clase de vida. Y entonces Claro. saldrán los idiotas a decir que esa será la prueba de que Dios no existe. Y entonces yo le digo a esos idiotas todo lo contrario, es prueba de que Dios existe y es más grande de lo que usted piensa. Porque es infinito la creación, ¿no? Y es maravilloso. Entonces, pues sí, nosotros somos unos gusanos de cara a tierra y por eso es que nos merecemos lo que tenemos. O sea, es impresionante todo esto. Impresionante. Es que hay una cuestión, ¿no? Digamos, Para que les acabe de romper la cabeza lo que están reflexionando, les quiero mostrar, porque a nosotros desde el colegio y se nos quedó la idea de cómo funciona el sistema solar y cómo orbitan los planetas alrededor del Sol, ¿cierto? Pero aquí les quiero mostrar una animación de cómo se traslada el Sol alrededor de la galaxia, es decir, cómo se mueve el Sol en sincronía con los planetas alrededor de nuestra galaxia. Esta es la galaxia Vía Láctea, que es donde nosotros habitamos. En el centro hay un agujero negro, M87, se llama. Bueno, le llamamos. Y por acá, más o menos afuera de los últimos anillos de la galaxia, estamos nosotros, mírenlos. Este es el sistema solar. ¿qué pasó con la A ver si imagen? nos da imagen. Este es el sistema solar. Este es el Sol trasladándose, viajando alrededor de la galaxia. Y estos que dan alrededor son los planetas. Aquí está Marte, Venus, la Tierra, Saturno, Júpiter, todo lo que nos enseñaron. Ellos están así alrededor siguiéndolo, mientras el Sol se está moviendo. O sea, mientras nosotros estamos aquí sentados hablando, el planeta está rotando. Además, se está trasladando alrededor del Sol en esta espiral y el Sol se está moviendo y está viajando alrededor de la galaxia. Constantemente estamos viajando. Y por supuesto la galaxia... ¿El Sol tiene su propia órbita o qué? ¿Alrededor de la galaxia? Sí, claro. Alrededor de el Sol viaja alrededor de la galaxia. Así como decir así, más o menos, alrededor de la galaxia. O sea que sí, nosotros somos constantes viajeros. Sí. No paramos de viajar. Y por supuesto la galaxia también se mueve. O sea, Y no es si como que quisiéramos construir una nave, es una reflexión que he hecho siempre. Si nosotros quisiéramos construir una nave con la que pudiéramos viajar por el universo, tendría que ser un planeta como este, que tenga la capacidad de producir y mantener la vida, oxígeno, alimento y todo lo que se necesita. es una manera sí, de verlo así. Sí, Sí, de hecho, pues hay modelos de naves que son como la que se ve en Interstellar, que son unas naves gigantescas que su superficie ya están constantemente girando, generando una especie de gravedad artificial. Y dentro de esa superficie tienes casas, tienes cultivos, tienes de todo, tienes oxígeno, por supuesto, tienes una microatmósfera. Pero ya son cosas como de ficción, ¿no? O sea, actualmente no se cuenta con eso. En un futuro se espera que se tenga una nave con semejantes características, pero pues eso es un reto tecnológico gigantesco. pero estamos destruyendo la nave que tenemos. Sí, eso es un debate moral tremendo, porque Sí, actualmente se habla pues de poder descubrir y ocupar, colonizar otros planetas, concretamente Marte. Se habla de que muy pronto se podrá colonizar Marte. De hecho, un dato que no les había traído yo es que con la tecnología de cohetes con las que contamos actualmente, podemos llegar en 5 meses a Marte. Pues son 5 meses en los que hay que vivir en una nave durante esos 5 meses. ujú. Y después en Marte otros años. Entonces, claro, a ver, por lo menos los planes de SpaceX hablan de utilizar muchas naves, de lanzar 30, 80 naves, todas A ver cuál llega. a Marte para colonizar. No, o sea, para que todas lleguen a Marte a colonizar. Eh, pero, ¿qué te digo? Pero no como tal, no. O sea, si una nave de las dimensiones de un planeta no se tiene. A ver Con si de pronto seguridad tengo se aquí. les va a colar un animal que diga yo soy el dueño de Marte y ustedes tienen que obedecerme. Maduro. Ah, esto es de lo que Increíble, habla increíble. esto es de lo que habla mi padre en cierta manera. Esto es un futuro como tal ya que no se sabe si nosotros estemos vivos para eso, pero a ver si se ve por acá.
¿no? Yo nomás estoy esperando que abran bien lo de Neuralink y todo esto de Cyberpunk y me apunto. Voy a ser el primero ahí en ponerme partes metálicas para ser inmortal. Buenísimo. Estas naves, a ver dónde están. Quiero fotos de las naves que... Esto, por ejemplo. Mm. Entonces, aquí en este aro, pues este aro va girando a cierta velocidad y se puede simular la gravedad de la Tierra. Que sientas como si tuvieras un suelo, ¿ya? Que no estés en gravedad cero constantemente. Y dentro de ese halo, pues entonces tienes un hábitat. Ya no me lo muestra esta vaina. Bueno, no muestro imágenes Buenísimo. del hábitat posible. Yo creo que inclusive nos da hasta para otro programa más. Hay que seguir ondando esto porque esto del viaje espacial, pues ahora viene a mi memoria la Voyager, ¿no? Que ya llegó a un punto en donde sabe dónde está la Tierra, pero no sabe dónde está ella. Y están asustados porque no, porque de Sí, pronto se va a perder. Mm. no me aparecen imágenes de lo que estoy buscando. Bueno, pero más o menos entendió lo que decía yo. No, pues claro, ha sido una explicación maravillosa. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Pues eso es lo que les vine yo a contar el día de hoy sobre el telescopio, Ya sobre el estoy- telescopio Hubble. Me dicen, aquí está. Sobre los enormes retos que representó pues su construcción, el motivo de por qué, Construcción, ajá, el motivo claro. de por qué tener un telescopio en el espacio, de cómo hacerlo funcionar, de por qué el infrarrojo, todo esto que les expliqué sobre el espectro visible de la luz y todo esto es mucho más complejo, pero a grandes rasgos es lo que quería mostrarles para que se entendiera el por qué él tenía que operar en esos rangos de infrarrojo y por qué las temperaturas de operación y por qué lo lejos que tenía que quedar y el uso del parasol. Entonces O es sea, para bien, poder bien lograr interesante. esas imágenes. ¿Cuánto tiempo de vida puede tener ese telescopio? ¿O Pues cómo se retroalimenta? la ¿Cómo misión se como tal retroalimenta? Sí, son sí, 10 digamos, años. ¿cuánto puede durar? ¿10 años nomás? La misión como tal, 10 años, pero no se sabe si la van a extender más tiempo, si después de eso van a seguirlo utilizando para otras cosas, no se sabe. Pues hasta ahora son 10 años y él, o sea, otra cosa, otro dato que no les tiré, que se me olvidó, perdón, es que él fue lanzado al espacio en diciembre de 2021. Entonces ya lleva muy poco, o sea, casi 3 años en el espacio, entonces realmente todavía es mucho lo que le depara este telescopio de aquí en adelante, entonces no, que yo sepa son 10 años, o sea, dentro del parámetro de las misiones del telescopio James Webb, son 10 años de operación. Bueno, ¿y al Hubble lo devolvieron a la Tierra o lo soltaron para que se pierda en el espacio? No, él queda ahí orbitando. Tanta vena que hemos soltado por ahí, va a llegar algún iti bien encabronado. Eso- Deja de botar basura, desgraciado, y nos van allá. No, él queda ahí, no, no reingresan a la Tierra porque reingresarlos, destruirlo pues cuesta trabajo, no lo regresan, él queda ahí orbitando alrededor de la Tierra. Muy Impresionante. interesante. Sí, sí. Yo creo que ya llegamos a la hora. Sí, señor. Entonces quedamos para el otro miércoles a ver si Francisco nos trae algo sobre el Voyager. ¿Qué pasa con el Voyager? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué ha logrado captar? ¿No? Ujú. Porque, porque ese hizo órbita en Marte, la hizo en Júpiter. em, y a ver hasta dónde hemos podido, digamos, aprender del mismo sistema solar inicialmente a través del Voyager. Ujú. Y, y cuál es su carrera hacia el infinito. Ese Sí, sería, claro. digamos, la, la, el programa que sigue, el siguiente Sí, programa sobre el espacio. vamos a hablar de eso, podemos hablar también Entonces, de aeronaves, que habíamos hablado también en el programa.
de contar un poco la historia de la aeronáutica y contar un poco sobre el Concorde y ese tipo de cosas, o Sí, sí, sí. también como prefieran. Saben que yo acá Sí, claro. estoy con mucho gusto para hacer estos programas. Bueno, entonces quedamos para el próximo miércoles en Punto de Mira. Bueno, Ignacio, muy bien, muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Si quieres puedes dejar de compartir ya, querido Fran. Sí, Y pues agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en este interesantísimo viaje. Estos telescopios tremendos nos están mostrando un pedazo de la creación maravillosa, ¿no? Y la verdad es encomiable y da como miedito también porque hay uno, esa inmensidad, ¿no? Es tenaz. Pues nosotros los dejamos con este podcast para que puedan reproducirlo y verlo nuevamente. Agradecer toda su compañía. Gracias a Francisco, gracias a Álvaro, como siempre aquí, tras el punto de mira, ¿no? Recuerde que la próxima semana nos encontraremos aquí nuevamente y hablaremos de estas cosas que nos dan esperanza mientras el mundo se sigue cayendo a pedazos. a pedazos. Gracias, gracias. Y recuerde que si siente que alguien lo vigila, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bye bye. Ay, un momentico que ahora se me perdió se me fue con el telescopio Ahora sí. Bye bye.